transformaciones en las artes escénicas locales a propósito de la emergencia del arte sonoro en Chile. Este proyecto quiero partir más que nada leyendo una de las citas que fue una de las provocaciones más grandes que tuve para la pregunta de investigación, así que voy a leer. Dice: muy tarde en nuestros días, la tecnología ya más accesible ha posibilitado que el sonido empiece a ocupar en las artes teatrales el lugar que ocupa en nuestras vidas. Esta tecnología todavía está en evolución y mientras, la naturaleza misma del teatro se irá transformando. Esta revolución es comparable a la revolución en el campo de la iluminación que transformó el teatro a fines del siglo XIX. Estamos en posición de reorientar completamente la relación entre el actor y el público, de transformar el espacio teatral, de crear distancia o proximidad súbita, de crear zonas densamente pobladas o un interminable espacio estéril. Para comenzar, quiero indicar cuáles son los objetivos del proyecto principal, el objetivo general y luego los objetivos específicos que son el medio para el objetivo general. El primero es analizar cuáles son las implicancias que tiene la emergencia del arte sonoro en las artes escénicas chilenas del cambio de siglo a partir del trabajo de las compañías Sonido, Ciudad y Teatro del Sonido. ¿Cómo? Construyendo un marco teórico específico para la relación teatro-sonido-revolución sonora para el contexto chileno, estudiar la emergencia, historia y la consolidación del arte sonoro en Chile, analizar el trabajo escénico sonoro de las compañías Sonido, Ciudad y Teatro del Sonido y determinar cómo dichos trabajos escénicos sintomatizan de una inminente revolución sonora en las artes escénicas chilenas. Los objetos de estudio con los que voy a trabajar, como mencionaban, son la compañía Sonido, Ciudad y Teatro del Sonido. Los montajes de Teatro del Sonido, en este caso estudiaremos la obra El Corazón de la Chimba y Viaje número 9. Son experiencias de sitio específico y de teatro callejero respectivamente que basan sus propuestas en la experimentación sonora del espacio y la construcción del drama desde lo sonoro. Una de las obras, El Corazón de la Chimba, por ejemplo, busca registrar, identificar y presentar un nuevo panorama de escucha politizada sobre barrios que han sido censurados, relegados y olvidados por la ciudad. Eso como un pequeño resumen. Sonido Ciudad, de esta compañía se estudiará la experiencia Recuerdos. Esta obra es un proyecto colaborativo entre los chilenos Mauricio Barrida, Verónica Troncoso, Gonzalo Dalgarrando y la compañía alemana Rimini Protocol. La obra consiste en la realización de una aplicación de audio recorrido para celulares que insta a una experiencia ambulante de vinculación con el espacio público y con la memoria que se encripta en la ciudad. Esta aplicación contiene un sistema de GPS que se activa por Santiago Centro para la narración y escucha de sucesos que ocurrieron entre 1970 y 1988, a través de las voces de los protagonistas de estos hechos o de testigos de estos hechos. A través de la experiencia, este audio recorrido obliga al auditor a situarse en el punto, edificio o espacio específico donde ocurrió un suceso, y al escuchar en ese lugar, tiene que escuchar en ese lugar porque eventualmente si se aleja, el GPS deja de obtener señal y se corta el audio. A Recuerdos entonces insta a la auditora a detenerse en el espacio público, mirar, percibir, describir y escuchar el relato que aquel lugar resguarda como una pequeña muestra de las subjetividades que van pintando nuestro paisaje. Para explicar más la relación que estoy haciendo entre arte sonoro y teatro, me parece relevante hacer una visión del marco teórico y los antecedentes principales. Tal como mencionaba anteriormente, a propósito de lo que decía el director teatral Peter Sellars, no pasan desapercibidos los avances y los usos tecnológicos en las corrientes escénicas. Los teatros, la escenografía, los vestuarios, la iluminación, los aparatos sonoros han modificado las posibilidades representativas de manera explícita desde el descubrimiento del Tratado de Vitruvio en el Renacimiento hasta el día de hoy. Uno de los ejemplos más cercanos ocurre cuando llega la luz eléctrica al teatro, proceso que calza con las nuevas formas teatrales del siglo XIX relacionadas al realismo y el naturalismo en escena. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurren avances en otras áreas del teatro? De la luz eléctrica en adelante han ocurrido sin fines de experimentaciones en escena. Podemos, con este tipo de materiales, podemos rápidamente nombrar algunos recursos, como el juego de proyecciones, el mapping, que en algunos casos son recursos centrales en ciertas creaciones escénicas. En el caso de Chile tenemos el ejemplo de teatro-cinema. Entonces la estrategia de analizar los cambios estilísticos y de formato en relación a las modificaciones y novedades técnicas interdisciplinares puede aplicarse también a lo sonoro, a propósito de cómo lo hace Sellars, cómo vincula la entrada de la luminotecnia con el desarrollo del realismo teatral. Por otro lado, el mismo teórico se hace la pregunta: ¿qué sucede cuando durante el siglo XX se hacen grandes avances en el aspecto del sonido y el desarrollo del arte sonoro? ¿Cómo se modifica el arte escénico ante estos avances? Uno de los antecedentes
que voy a utilizar para la investigación es el surgimiento del arte sonoro, si bien sus inicios se pueden remontar al manifiesto futurista de Luigi Russolo, el arte de los ruidos, y más adelante se inscriben otros artistas que lo desarrollan principalmente como John Cage y el grupo Fluxus. No es hasta 1983 que se emplea por primera vez el término por William Hellerman en la exposición homónima Soundart. Entonces los inicios del arte sonoro se pueden calcular de manera flexible, o sea, dependiendo de la disciplina desde la que se estudie. Por ejemplo, para la tecnología, el arte sonoro comienza a desarrollarse con el avance de máquinas para la grabación y reproducción del mismo. En las artes visuales podemos encontrar su origen en las vanguardias artísticas, el radioarte, el futurismo, los poemas dadaístas, y desde la música podemos ver sus orígenes y primeros acercamientos conceptuales desde el trabajo que realiza John Cage y Pierre Schaeffer en conjunto con la música concreta y experimental. Si bien puede ser deficiente no poder dar con una concepción clara de lo que es y cómo nace el arte sonoro, resolveremos qué es aquella hibridez lo que lo caracteriza como una disciplina o interdisciplina, en la cual se propone una visión experimental y no técnica formal del trabajo con el sonido. Ya declarada esta hibridez que comparte el arte sonoro, que más que una disciplina absoluta es una forma de estudio sobre fenómenos que se relacionan con el fenómeno del sonido y la escucha, se abre entonces la posibilidad de comprenderlo y de estudiarlo en otras manifestaciones que pongan su énfasis en el mismo, como los objetos de estudio que estamos tomando. O sea, manifestaciones artísticas que anteriormente o posteriormente al apogeo del arte sonoro puedan relacionarse como un antecedente o una consecuencia. Entendemos entonces desde el punto de vista de Pierre Schaeffer el arte sonoro así como un medio por el cual se puede vehiculizar diversos tipos de mensajes, experiencias y situaciones a través del sonido. Es la validación artística del objeto sonoro más allá de su utilidad musical. El nacimiento de esta disciplina pretende desarrollar una dimensión política que se contrapone a los cánones hegemónicos de la visualidad y la música, al establecer nuevas formas de concebir y entender la realidad, o sea, desde el sonido e incluso desde el ruido, como lo indica uno de los autores que se trabajarán, que es Murray Schaeffer, cuando se refiere al estudio del paisaje sonoro como la posibilidad de una nueva afinación del mundo o bien como una nueva afinación del oído. Una de las implicancias más importantes a las que se le vincula el desarrollo del arte sonoro en el entramado artístico-social tiene que ver específicamente con el potenciamiento de la escucha como proceso sensible de comprensión de la realidad. Al trabajar la escucha, no solo se está trabajando la agudización del sentido, sino que se construyen nuevas formas de comunicación entre persona y persona a obra. Se destaca, por lo menos Ana María Estrada destaca que el sonido sea algo que le suceda al cuerpo, que ingresa a él y por ende, siendo el cuerpo sensible, termina modificando al individuo. Ella reflexiona en el libro Sonidos Visibles que no se trata de juzgar a un sentido sobre otro, sino que ambas operaciones son tan radicalmente distintas, ya que se mira desde el borde de un espacio y se escucha desde y entre el medio del sonido. Cada acción se aloja en un hemisferio diferente del cerebro y por ende es tan relevante el desarrollo de la comprensión visual como el desarrollo de la escucha. También se han tomado el arte sonoro más que nada como la escucha desde otros aristas, por ejemplo la filosófica, por ejemplo Kingard, que perdón, voy a pronunciar mal todos los apellidos, dice que escuchar es un ejercicio rutinario y automático, al igual que la respiración, pero al contrario de la visión, no se puede cerrar los oídos. Esto es porque desde que se nace no hay ningún instante de pausa en la escucha. Los oídos y la escucha, al estar siempre expuestos y por ende aprendiendo a propósito de lo que los rodea, albergan en su educación una importante dimensión social. O sea, no yendo como un poquito a lo más burdo, cuando, por ejemplo, nos entran a robar, uno no huele ni ve al ladrón. Uno generalmente es el oído el que, como no duerme, el que escucha. Entonces, hay una relación entre la escucha y la realidad que es muy potente y en la cual no se ha trabajado tan profundamente desde lo artístico. También para la tesis recuperaré el concepto de escucha estereotipada de Adorno y Horkheimer a propósito de los impactos políticos y culturales de la manera de oír y la diversidad de qué es lo que se escucha. Por otro lado, también utilizaré el concepto de escucha politizada, que lo acuña la académica Natalia Violetto, a propósito de la antropología sonora. Define esto como un término a propósito de los regímenes de poder que inciden en las posibilidades de escucha, los modos de producción cuando se trabaja a propósito de la escucha y el sonido a nivel político. Otro referente que me interesa trabajar a propósito de esto es Lucrecia Martel, quien en su conferencia Fonurgia habla sobre la economía que tiene narrar una escena desde lo visual y cómo esta no responde, bueno, en el cine, a ningún caso a la construcción de la escena desde lo sonoro. O sea que se modifican los modos de producción, se modifica el canon y por ende puede llegar a existir una nueva manera de comprender nuestra realidad. En definitiva, el arte sonoro como disciplina o categoría nos permite vislumbrar no solo un fenómeno metodológico, sino que también una forma de concebir la
creación que se instala desde un lugar de tensión en relación a la forma de comprender y relacionarnos con nuestra realidad, incluso con nuestra cotidianidad. Para finalizar esta breve introducción al concepto, no podemos sino darnos cuenta que la revolución sonora, fenómeno que estoy acuñando a propósito de lo mencionado por Peter Sellars, es comparable con la revolución eléctrica lumínica que transformó el teatro del siglo XIX. Es en base a esto que desarrollaremos un estudio sobre las implicancias que tiene el arte sonoro en la escena chilena contemporánea. Llegando a un contexto local, se hace necesaria la realización de un análisis sobre la instalación del arte sonoro en Chile, la cual responde de igual manera, como lo describe Ana María Estrada, desde precedentes relacionados a la literatura, la música, el audiovisual, lo híbrido ya mencionado, donde caben desde los poemas de Vicente Huidobro hasta los radioteatros que fueron transmitidos por emisoras nacionales. Pero también es importante hacer hincapié que en algo que Estrada también menciona, el desarrollo del arte sonoro en Chile es emergente, no solo por la cantidad de artistas, obras, teorías, sino que también por la escasez de espacios y desarrollo de difusión. Algunos artistas y teóricos que se han dado el trabajo de desarrollar el campo en nuestro país y que también utilizaré como referencias artísticas y teóricas para la investigación son Reiner Krause, Francisco Sanfuentes, Ana María Estrada, Mauricio Barría, Andrés Grumman, Mónica Abate, Sergio Rojas y Carlos Pérez. Dicho lo anterior, siendo la historia del sonido grabado, archivado, editado de manera accesible, una historia reciente, es hoy cuando se hace necesario poner atención a los cambios sutiles pero a la vez significativos que pudieron o pueden estar ocurriendo. No es casual, por ejemplo, como menciona Estrada, que una de las primeras expresiones de música concreta, que ya mencioné es uno de los caminos para el arte sonoro, haya sido la pieza musical Nacimiento, que Enrique Neusbander, destacado director de teatro chileno, le haya pedido hacer a Leon Schlock. Tampoco es casual que una de las primeras piezas que incorporó técnicas de primera generación como el corte de cintas en montaje sonoro, también haya sido realizada a pedido del director de teatro Enrique Durán para la obra Los Peces. Es sumamente relevante considerar que en los inicios del arte sonoro chileno el teatro se haya vinculado tan directamente, siendo estas últimas dos piezas parte de la compilación álbum de los 50 años de música electroacústica en Chile, como un gran hito para el arte sonoro chileno también. También podríamos mencionar cómo el teatro chileno sufrió una masificación a través del radioteatro, un ejercicio comunitario que incluso en ocasiones ocurría en espacios públicos. Y a propósito de la ficción y la escucha, el género de estos podía ser drama o comedia y se consolidó durante los años 40 con grandes y populares ficciones locales como El siniestro Dr. Mortis o Radio Tanda. Si bien esta no es una investigación sobre estos fenómenos y los últimos ejemplos se escapan del margen temporal acotado por la investigación, me parece relevante presentar estos antecedentes, más que nada como para justificar la motivación también. Sobre teatro, estoy agarrándome de Lehmann en su texto El teatro postdramático, quien genera indicadores y manifiesta un análisis sobre el nuevo tipo de teatro que se comienza a realizar desde mediados del siglo XX, al mismo tiempo que el surgimiento del arte sonoro. En palabras sencillas, es un tipo de teatro que además de instalarse desde una hibridez interdisciplinar, no tiene como objetivo la resolución de un drama. Dicho de esta manera, existe una forma dramática, pero que no está contenida dentro de los parámetros clásicos del mismo teatro. Por ejemplo, deja de ser el texto dramático como el material principal para la creación. Por ende, lo dramático es desplazado de distintos aspectos de la escena. No es menor entonces que en el teatro, desde comienzos del siglo XX, se haya instalado con fuerza la figura del director por sobre el dramaturgo, lo que permite visualizar una mayor preocupación por las metodologías y nuevas formas teatrales que surgirán en esa época. El teatro postdramático mantiene, al igual que el concepto de performatividad, su esqueleto en la acción y la copresencia. Entonces, al ser el drama trasladado a distintos aspectos de la escena, el mismo Lehmann indica cómo también la música y la sonorización de la escena toma gran importancia, convirtiendo al sonido en un actor más o una acción, abriendo la posibilidad de que exista teatro catalogado como el mismo, en el que la escena sea como la acción dramática que lleve todo. De esta forma, también es interesante que Lehmann cite o indique a John Cage como uno de los representantes de este tipo de acciones, al mismo tiempo que, como indicaba, es un antecedente importante y que el teatro postdramático nazca al mismo tiempo, entre comillas, no sé qué es nacer, por así decirlo, que la experimentación a propósito de lo sonoro. La investigación se realizará a través de la construcción de un marco teórico que abarque, en primer lugar, como ya expliqué, la concepción del problema del sonido, desde la mirada del arte sonoro y específicamente del arte sonoro en Chile. Luego se realizarán cruces teóricos y metodológicos con las artes escénicas para finalmente estudiar, a propósito del marco teórico realizado, las manifestaciones e implicancias que son observables a nivel formal y metodológico en las obras seleccionadas de la compañía Sonido Ciudad y Teatro del Sonido. Todas obras que ponen énfasis en la creación de la escucha, la realización de dispositivos sonoros que llevan la acción y la relación de la obra y el espectador con el espacio público.
La hipótesis de la investigación, a través de modificaciones técnicas y de formato, las compañías a estudiar sonido ciudad, teatro del sonido, expresan nuevas maneras de relación entre escena-espectador que propician el desarrollo de los sentidos, la escucha, el diálogo, lo que a su vez tensiona los modelos de producción hegemónicos visuales y la economía de la imagen. Todo ello las caracteriza globalmente como expresiones de arte sonoro. Asimismo, ellas permiten proyectar que la emergencia del arte sonoro en Chile produce en cierto sector de algunas prácticas escénicas una revolución sonora que transforma estética y políticamente la experiencia de la escena al incorporar al sonido como eje formal de la creación y no solo como un elemento técnico más. El impacto de la investigación. La relevancia del proyecto se puede distinguir principalmente en la consolidación de teoría relacionada con el problema del sonido desde la arte escénica, respondiendo a la falta de material que relaciona el teatro con el arte sonoro, siendo un gran aporte para futuras complejizaciones sobre el problema. Por otro lado, el problema planteado en la tesis ha tenido otros espacios de impacto en el curso de su escritura. Esto solamente como anecdótico. Se postuló un extracto de lo planteado como la ponencia Chilean Sound Art and Design and its Impact on Aesthetic Practices al evento cuadrenal de Praga de diseño y performance, el evento más grande a nivel mundial respecto a sonido y puesta en escena, que se realizó en República Checa en julio del 2019, donde quedó seleccionada siendo la primera ponencia chilena en el ámbito del sonido que ha tenido el festival. Gracias a este espacio se extendió la invitación de uno de los curadores del evento para la realización de una pasantía de investigación en la Universidad de Melbourne con el fin de indagar en los cambios estilísticos que ha producido la inserción de parámetros sonoros centrales estéticos en la creación escénica, y además fue invitada por otro curador del evento a repetir la ponencia y sus avances en el Congreso Internacional USIT sobre tecnología y teatro en Houston, Texas, que se iba a realizar en abril de este año. Finalmente queda en evidencia cómo la relación entre sonido y teatro es un tema incipiente. Por lo menos en Chile no existe la carrera de sonido para teatro, y a nivel mundial al parecer no hay muchos teóricos pensando el problema del sonido en el teatro, ya que se suele pasar como carrera técnica, el sound designer, por así decirlo. Y para terminar, la metodología son como 4 grandes pasos. Primero, consolidar un marco teórico específico para la relación teatro-sonido-revolución sonora. Segundo, estudiar la emergencia, historia y consolidación del arte sonoro en Chile. Tercero, analizar el trabajo escénico sonoro de las compañías Sonido en Ciudad y Teatro del Sonido. Y tercero, determinar cómo dichos trabajos escénicos sintomatizan una inminente revolución sonora en las artes escénicas chilenas. Eso sería todo. Muchas gracias.